Martín, soy presidente de la Federación Nacional de Casas de Repuesto de la República Argentina. Lo nombro esto porque esto está promocionado y sustentado por la Federación. Ustedes sabrán que es sin costo, pueden venir, en el caso de ustedes tienen la suerte de poderlo hacer presencial. En el resto del país se va a hacer a través de partes que se van a hacer videos por YouTube, ¿no es cierto? En un primer momento se iba a hacer por streaming, pero bueno, no pudimos llegar a eso. Quizás podamos llegar a la mitad del camino, no sé, pero bueno, tenemos que comenzar porque esto hace ya un año que estamos con esto. Nuestra misión, digamos, como federación es apoyar a las casas de repuesto de todo el país. ¿Y cómo apoyarlo? Bueno, a toda gente joven que tiene interés por trabajar, o mejor con muchos, yo sé que ustedes están trabajando en una casa de repuesto, apoyarlo para que aprendan y saber qué función cumple cada cosa, porque muchas veces uno cree que un elemento tiene una función y a lo mejor no es esa función. Entonces, este conocimiento que van a tener a través del apoyo que tenemos con la MUTRA, que es la institución de todos los mecánicos acá de Córdoba, y con el que se lo va a incluir el administrador que tiene que sacar el provecho. A la mecánica, conocimientos básicos de lo que es mecánica del automotor, y como les voy contando un poco de qué se va a tratar, obviamente de algo, de mecánica, de entender el funcionamiento, de entender por qué se mueve, digamos, un vehículo. Ustedes están siempre del lado del mostrador y generalmente yo he estado siempre del otro lado, ¿no? O sea, buscando el elemento para reparar y ustedes proveyendo, digamos, los elementos de reposición. El comienzo del curso va a estar dedicado hoy exclusivamente a lo que es mediciones. O sea, la idea es que salgan hoy aprendiendo, sabiendo cómo funciona un calibre, un micrómetro, sabiendo qué elemento sirve para medir determinadas dimensiones, ¿no es cierto?, según la pieza, según la exactitud que uno necesita tomar como valor, como referencia. Y entonces vamos a ir progresando un poco en lo que es el estudio de las mediciones y vamos a terminar haciendo unas prácticas. Son una gran cantidad, nosotros teníamos planeado, menos gente, la verdad que ha sido un éxito la convocatoria, así que en eso van a tener paciencia. La idea es que todos puedan agarrar el instrumento, una pieza, medirlo, anotar, que después hagamos una comparación para poder ver, digamos, cuáles son las diferencias, y va a depender del tipo de instrumento que usan. Ahí son todos, algunos nuestros acá de la asociación. Nosotros acá adentro tenemos un taller con elevadores, tenemos motores, tenemos simulamos lo que es un taller real, ¿sí? Y después, colegas que me han prestado calibre para que puedan usar micrómetros. No sé si todos tienen alguna idea de cómo se utiliza, pero bueno, vamos a tratar de entender porque conciencia de para qué estamos realizando esas tareas. Y luego vamos a dividir el auto en familia, digamos, lo que es la parte motriz, donde vamos a ver el motor, vamos a ver cómo es el invento, digamos, de una máquina térmica que resulta, nosotros le echemos nafta en el tanque y haga la magia del vehículo, nosotros darle arranque, empezar a funcionar y saber por qué. Digamos, que dentro del motor qué es lo que sucede. Digamos, esa parte la vamos a ver someramente, porque no pretendemos que puedan hacer un estudio termodinámico que pasa dentro de la máquina, ¿no es cierto? Pero saber por qué se mueve, adentro se produce una explosión, qué produce la explosión, digamos, los distintos elementos que ya hablaremos del encendido, hablaremos de la alimentación, y entonces vamos a empezar a extendernos, a profundizar en eso. De ahí del motor a la parte de transmisión, y luego vamos a pasar a lo que sería tren rodante, o sea, que suspensión, amortiguación, dirección, rodamientos, y los periféricos del vehículo, la parte de electricidad,
en lo que es encendido y bueno, creo que ahí vamos a estar muy jugados con el tema tiempo. O sea, en base a eso, y esto fuera de lo que es el curso, yo le comento, a lo mejor a alguno, si de todo esto que estamos iniciando, a alguien le brota la semillita de la curiosidad, fuera de lo que es este curso, después podrán, acá tenemos cursos gratis de mecánica, de gestión de automóvil, de sensores actuadores, o sea, son cursos mucho más prolongados donde se hacen prácticas, se ponen en marcha los motores, o sea, y estos motores que vemos acá son la parte de mecánica básica. Después tenemos motores más modernos de Toyota, Fiat, Volkswagen y tenemos motores de Cruise, o sea, hay de todo. Entonces, la capacitación es continua, ¿no? O sea, si logramos que les guste, que les interese, en buena hora. Vamos a comenzar un poco definiendo lo que es la metodología, ¿no es cierto? La parte de mediciones. O sea, la medición surge a través de la historia del mundo en cuanto a querer tener, digamos, numéricamente dar un valor a las cosas, ¿no es cierto? Entonces, desde los principios de los tiempos ha habido formas de evaluar la cantidad de algo. Ya sea, tenemos que pensar que lo que nosotros necesitamos es definir, digamos, la dimensión de un elemento. Entonces, en base a eso, vamos a empezar a estudiar los sistemas, y para estudiar los sistemas vamos a tener unidades, ¿no es cierto? Depende de lo que yo quiera medir, o sea, para hacer las unidades, que hubo una asociación internacional, digamos, que se dedicó, un sistema de medición internacional que se dedicó a diseñar unidades medias. Entonces, si hablamos de longitud, vamos a estar hablando de metro como unidad patrón. Si hablamos de masa, vamos a hablar de kilo, tiempo, segundos, y la parte termodinámica, la temperatura va a ser los grados Kelvin, y así, dentro de esas unidades, después vamos a tener, como son múltiplos, cuando queremos empezar a medir, digamos, si yo digo la unidad es metro, y yo lo que quiero medir es el espesor de este elemento, que alguien sabe para qué sirve. Esto es un platillo de válvula para algunos motores que hoy todavía muchos motores lo siguen utilizando o utilizan algunos un botador fijo. Este es un sistema antiguo que utilizaba un botador y un platillo para regular válvulas, digamos. O sea, vamos a ver por qué más adelante, ¿no es cierto? Pero lo que voy, si yo quiero medir este platillo y utilizo una regla, ¿no es cierto? Y voy a estar bastante lejos de tener una idea más o menos exacta de lo que estoy midiendo. Ahora sí, para medir a lo mejor el diámetro de este disco de embrague, quiero utilizar un micrómetro, hay micrómetros de todas las medidas, y estoy gastando por benchimando, digamos. O sea, porque depende de lo que yo quiera medir, es la aproximación, digamos, a la unidad, para poder tener una idea concreta de la dimensión. O sea, si mido un vehículo, con tener un metro, una cinta métrica que puedo medir en centímetros, me alcanza. Ahora, como decimos, si yo quiero medir, ahora sí, un embrague, y bueno, yo a lo mejor el embrague necesito medirlo en milímetros, ¿cierto? Para determinar el diámetro del disco, para saber, no hablemos de estrías o de otras cosas, pero simplemente en distintos motores, a lo mejor un mismo vehículo utiliza 2 o 3 embragues según el motor que tenga, depende de la caja. Bueno, entonces, para este tipo de cosas nos va a servir. O sea, si yo vengo al mostrador y le dan un embrague para, qué sé yo, un Kia X, y yo tengo que decir qué motor es, qué caja tiene, bueno, qué modelo. Entonces, pero si vengo con el embrague, yo lo puedo medir, a lo mejor por catálogo, como los retenes, que estoy hablando, voy con un retén X, bueno, hay, por lo menos en mi época había catálogos donde estaba el diámetro externo, el interno, el espesor, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso es lo que nosotros vamos a estar empezando a estudiar lo que es medición, ¿no? Todo este material ustedes lo van a recibir, ¿no es
Entonces después pueden profundizar. Acá hay datos, digamos, de dónde sale el sistema métrico argentino, digamos, que utiliza, cuando se empieza a desarrollar las mediciones, en general, las unidades que se usaron tenían que ver con los desarrollos industriales. Entonces, los más antiguos, nos podemos acordar que la mayoría de las mediciones, cuando hablamos de mecánica, medíamos en pulgadas, fracciones de pulgadas. Eso tiene que ver porque el desarrollo industrial vino de Estados Unidos, un poco de Inglaterra, después Inglaterra casi como productor automotriz fue comido por todos los otros fabricantes y se empezó a imponer por el resto de Europa y Japón incluso utilizando el milímetro. Entonces en la Argentina a partir del 72, y por ahí tiene que ver con la erradicación de empresas más europeas, o sea, cuando empieza a devenir, digamos, las crisis, digamos, del petróleo, los vehículos se empiezan a enchicar y empiezan a tener más éxito el auto europeo. En el 72 se instaló directamente el sistema métrico que se llama Simela y nosotros utilizamos la parte que es milímetro para medir dimensiones en lo que es la mecánica. Y acá tenemos algunas otras magnitudes. Vamos a lo que es intensidad lumínica, la cantidad de sustancia, cuando hablamos de la masa. Y surge, como digo, de la unidad después las fracciones. Son múltiplos para determinar, digamos que yo al metro, si yo quiero, como decía, yo quiero medir con un metro el diámetro de este platillo, bueno, al metro lo voy a tener que fraccionar. Entonces yo empiezo a fraccionarlo, digo, si tengo una regla, como también no pude encontrar las reglas que compramos para esto, no sé dónde lo habrán puesto, en el taller se utilizan unas reglas de chapa que sirven también como para tomar niveles. Esto no es una herramienta de taller, sino más de escritorio. Pero yo, si tuviera una graduación en centímetros, bueno, no voy a poder tener una idea porque se me va a ir, esto mide más de 40, digamos 40 milímetros, o sea, mide más de 4 centímetros. Entonces, si yo lo tuviera solo dividido en centímetros, diría ahí que mide 4 centímetros y algo. No sé si sea algo, es mucho, poco. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a dividir al metro en centímetros y vamos a dividir el centímetro en milímetros. Y así es como se empiezan a conocer los submúltiplos. Dentro de lo que es los factores que afectan la medición, tiene que ver esto. La magnitud de lo que vamos a medir. Entonces, si yo voy a medir algo muy chico, con un instrumento que tiene una graduación, una escala demasiado grande, no lo voy a poder medir y la exactitud va a estar bastante lejos de la realidad. Es decir, yo, en cambio de eso, utilizo uno de estos aparatitos que ya después vamos a ver cómo funciona, cuáles son las partes y cómo lo podemos leer más exactamente. Digamos, quizás con este esté bastante cerca de poder tener una precisión. Y si utilizo, por otro lado, este tipo de instrumento, que es un micrómetro, bueno, yo acá voy a poder tener una apreciación a la milésima. Entonces, es la exactitud de la medición, según con qué yo mido, tiene, digamos, una definición en cuanto a la calidad de la medición. Después, bueno, el procedimiento del método de medición tiene que ver todo con esto. Si yo no sé utilizar el instrumento y yo digo, a ver cómo se mide esto, se mueven estas orejitas que están acá, entonces digo, bueno, lo voy a medir con esta orejita. Bueno, el método que estoy utilizando no es exacto, porque más o menos, primero que no sé, a simple vista no puedo ver digamos, cuál es lo que sería el diámetro máximo. Yo cuando tengo una pieza que tiene una circunferencia, para poder trazar el diámetro tengo que encontrar el centro y de ahí en más poder ir hacia los lados para poder realmente saber cuál es la parte digamos, más ancha, se podría decir, de esta pieza. En cambio, si lo utilizo así, lo mido de esta forma, bueno, estoy midiendo
correctamente. También tengo esta otra parte y lo trataría de medir así. A veces hacemos cosas que es más difícil hacerlo mal que bien, pero bueno, muchas veces por desconocimiento nos pasa. Vamos a seguir avanzando para no demorar mucho en toda esta parte. Esto es importante, lo que es la precisión. Y que tiene que ver, como para definir lo que es precisión y lo que es exactitud. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de precisión, va a tener que ver con la calidad del instrumento que utilizamos. Y por ahí cuando hablamos de exactitud, siempre esa precisión del instrumento va a tener referencia, digamos, yo tengo este micrómetro, y como verán, si yo lo cierro todo no llega a los puntos, ya vamos a ver por qué. Pero este micrómetro va a estar, digamos, controlado por un patrón que tiene una referencia de una medida determinada. O sea, si yo digo que este micro, entre las puntas hay 25 milímetros, bueno, es porque hay un patrón y porque hay una institución como el CIMELA que determinó que son 25 milímetros. Porque antes determinaron que era 1, y bueno, así vamos sumando. Entonces, la precisión de un instrumento tiene que ver con la calibración exacta que tenga. Y cuando hablamos de precisión, vamos a definir, nosotros vemos este gráfico donde podemos decir, digamos, que el punto rojo sería la medida exacta del elemento que yo quiero medir. Si yo agarro, vamos a cambiar de pieza, como para no, quiero medir el diámetro de el diámetro del vástago, para saber qué tipo de válvula es, porque tengo que vender un retén. Y entonces puede tener 4, 5, 6, 7 según los motores. Entonces, el punto rojo sería la medida exacta que tiene este instrumento. Entonces si hoy vamos a hacer una medición entre varios de un mismo elemento y van a salir un montón de medidas. Entonces, si salen de este tipo de medidas, o sea, nosotros tenemos esto es lo que sería el punto cero y después si trazamos una cruz, vamos a tener los círculos que son concéntricos, que se van alejando del centro, van a ser, digamos, los factores de error. Entonces, si todas mis medidas están dentro del primer círculo, bueno, estoy bastante cerca de lo cierto. Si me voy alejando, estoy midiendo cada peor. Le voy a terminar dando un bulón de rueda en vez de darle un retén. Pero si las medidas estuvieran todas impactando, digamos, en el gráfico 1, decimos que ahí no hay ni exactitud ni precisión, porque están en cualquier lado. Si vemos este de acá, decimos, hay precisión, porque están todos más o menos en el mismo lugar, pero no hay exactitud. O sea, ¿qué quiere decir? Esto mide 7,25 y yo estoy midiendo 7,10, 7,11, 7,12, o sea, estoy ahí. Estoy midiendo mal, pero estoy, digamos, bastante. Mido mal, pero siempre, no es que voy equivocando. Y acá tenemos una exactitud sin precisión, o sea, estamos dentro de los valores, si esto fuera un 10, acá estamos un poquito más alejados, pero estamos ahí. Y lo que sería precisión de exactitud es esta medición donde yo, en todas las medidas que he estado tomando, le acerté perfectamente. Entonces, esto es como para decir, nosotros tenemos que intentar tomar varias medidas, porque si el calibre que nosotros tenemos tiene un desgaste entre lo que es la regla fija y lo que sería el vernier, digamos que es lo que se desplaza, bueno, si yo tomo una sola medida y la doy por exacto, por cierta, puede ser que me equivoque, o puedo medir en varios puntos, porque también puede haber un desgaste. Entonces, tratando de medir varias veces y medir cruzado, porque también puede haber una ovalización, sobre todo si estamos midiendo piezas como estas, que son piezas que giran, que aparentemente la válvula no solamente sube y baja, sino que también la válvula va girando. O sea, hay un elemento, un formato que tiene la leva por lo que actúe o que ataque a la válvula, que hace que el elemento gire. Y gira justamente para que pueda tener película de aceite.
Entonces, si tiene película de aceite, la lubricación, que es un tema que lo vamos a ver específicamente, y la película de aceite lo que hace es separar, digamos, los dos cuerpos metálicos. Entonces, la realidad es que en un motor no se desgasta porque no hay una fricción, digamos, no hay una fricción entre dos metales, o sea, sino que siempre está la película de aceite soportando esa presión. Si no, sería imposible que un motor durara lo que dura. Pues yo tengo, si hablamos de un árbol de leva, que es esta pieza que está acá, se las muestro. El árbol de leva es el encargado justamente de que a medida que va girando, acá tenemos un círculo que se llama círculo de base, y acá tenemos lo que es el perfil de la leva. Groseramente, vamos a decir que esto trabaja, va puesto arriba de la válvula, por supuesto acá hay un resorte para que la válvula vuelva a su posición, y entonces el árbol de leva va a ir girando y lo va a apretar, y en esa fricción que hace, está comprimiendo un resorte, entonces hay mucha presión, más mucha temperatura, más mucha velocidad. Imaginémonos que ustedes todos tienen auto, moto, y la mayoría de los autos hoy tienen... Sí. No, moto. Claro. Y la mayoría de los vehículos hoy tienen cuenta vuelta. Esa agujita de cuenta vuelta lo que a vos te marca, multiplicado por 100, si no me equivoco, según el tablero, lo digo por 100, es la cantidad de giros que hace el motor por minuto. Por minuto. Eso, y nosotros tiramos así 5.000 vueltas por minuto. Imagínense, 5.000 vueltas por minuto, el árbol de leva dio 2.500 vueltas. Divídanlo en 60 segundos. Dio un montón de vueltas, le pegó un montón de veces al platillito, y si no hubiera habido un buen aceite con una buena película, o sea, ustedes andarían más repuestos. En definitiva sería así. Nosotros tendríamos más trabajo, pero bueno, esa no es la idea. Volviendo al tema de la válvula, entonces yo les decía, con respecto a esto de la precisión y la exactitud, si nosotros tomamos como costumbre hacer por lo menos 4 mediciones cuando hablamos de piezas importantes, después vamos a medir esta pieza y me gustaría que la dibujen, o sea, que la dibujen y que midan para que vean de la forma que tiene. Esto a ustedes les parece que es redondo. Acá es redondo, pero bueno, acá no es redondo, entonces bueno, para ir tomando las diferencias y en base a conocer cómo es, a lo mejor se preguntan y por qué. Y bueno, después cuando lleguemos a esto, podremos ver el por qué. Pero volviendo a la medición, traten siempre de tomar, por lo menos, si es una pieza cilíndrica, mídanla así en cruz, en 90 grados, hagan 3 o 4 mediciones en distintos puntos para tener una idea bien acertada, digamos, de qué es lo que están midiendo. Cosa de tener precisión y exactitud y que el cliente no vuelva. Entonces, una de las cosas que más enoja a los clientes, de lo que yo me acuerdo es realmente que te vendan algo que uno no se fije porque confía en el cliente o porque yo mandaba en mi época, yo tenía que irme a comprar los repuestos. Y a veces terminaba después de 3 veces yendo yo porque tampoco sabía qué medir, qué mirar. Esa es un poco la idea de esto. Si yo vengo, después cuando alguien vaya a lo mejor a comprar una válvula y decir, bueno, es la válvula está en el motor, pero a veces hay diferencias según el modelo. En Volkswagen, me acuerdo en la época, de golpe el motor Audi, digamos, cambió y trajo una válvula que era 5 décimos, sería, de menor diámetro, y la cantidad de motores que se habrán armado con la válvula más chica, que habrán consumido el aceite, hasta que uno aprendió. En los motores Fiat, no sé hoy, pero en la época de los motores tipo, venían con 3 medidas estándar. Según cómo rectificaban, eran 3 medidas diferentes. Y hubo más de una autografía que cambió los pistones porque cuando la más se equivocaban de la medida. Entonces, bueno, ahí son errores de medición.
Uno son los errores sistemáticos y que tiene que ver, bueno, con esto. Es decir, yo me traes el platillo y te lo mido con la regla y te lo doy mal y me lo volvés a traer y lo vuelvo a medir con la regla. Bueno, eso es un error sistemático, digamos, porque estoy utilizando un elemento y no, o estamos regulando válvulas. Cuando regulamos válvulas yo tengo tolerancia en centésimas. O sea, y entonces yo tengo que tomar realmente a veces las centésimas. Y por ahí no tengo los calibres. Ahora cuando veamos, hay calibres más exactos que otros, pero ninguno más exacto que el micrómetro. Entonces, si yo te vendo el calibre porque no llega todo bien medido con la marquita, no sé lo que han vendido esto alguna vez, pero bueno, si por casualidad justo un estándar o el proveedor no lo trajo, se me mezclaron y bueno, lo tengo que medir. Si yo lo mido con un calibre de menor apreciación y te voy a dar seguro un platillo que cuando lo ponga la luz de válvula no va a ser la que yo estoy queriendo conseguir. Entonces, en lo que es sistemático, es esa dificultad. Lo de apreciación tiene que ver con leer mal, ¿cierto? Yo por ejemplo, para medir con el calibre, ya a esta altura, el oculista dice que no necesito lente, pero porque tiene la teoría, y yo la comparto, que hace 10 años me dijo no te voy a dar lente porque me voy bárbaro. Si me hubiera dado, hoy estaría usando a lo mejor 2, 2.5, 3, porque el loco se cansa, el músculo, bueno. Pero para poder apreciar cosas y no estar ahí, yo tengo el lupón y ahora me aseguro que no me equivoco, porque sí, hay calibres que tienen, que miden en la media centésima, digamos, y entonces, no, media centésima no, a 5 centésimos. Y realmente, entonces las rayitas, las divisiones que ahora vamos a ver cómo son, es muy dificultoso apreciar. Y ahí es donde podemos tener los errores de apreciación. Y los causales o accidentales tienen que ver con cuestiones a lo mejor estamos midiendo muy fino y estamos en un ambiente de mucho calor y la pieza tiene una cierta dilatación, no me parece la mentira, y tomamos una medición, o sea, en las fábricas donde tienen el departamento de medición está controlado la temperatura para poder realmente utilizar los patrones y para que la medida sea, como las tolerancias son exageradamente precisas, ¿no es cierto? Cuando estamos midiendo un buje, a lo mejor no pasa, pero bueno, es una característica que hay que tener en cuenta. Y hablando de lo que es, ya vamos a entrar en lo que es instrumentos, lo vamos a clasificar según las partes móviles, digamos, del elemento móvil del instrumento. Y entonces ahí vamos a ver en la primera parte, la parte superior, están todos los elementos que dan con nonio. El nonio, digamos, es el elemento móvil que tienen. Por ejemplo, bueno, hay un pie de altura, este que está acá, que sería un elemento que sirve para medir, a lo mejor una tapa de cilindro, yo quiero sacar la altura de la base, o sea, saben que las tapas de cilindro tienen que tener una altura mínima especificada por el fabricante donde ya no se le puede cepillar más. O un elemento que ustedes tienen que conocer, a lo mejor para saber qué tipo de junta venderle, también es en función de la altura del saliente de los pistones. Algunos que venden repuestos de motores, esa parte la van a ir reconociendo, la tienen que conocer. Entonces, bueno, ese elemento se puede utilizar para ese tipo de cosas. El nonio son todas, digamos, siempre vamos a tener una regla fija, vamos a tener un cuerpo que se desplaza, y que ese cuerpo que se desplaza es el que tiene el cero, que es el que nos va a dar, digamos, la referencia exactamente de la medida gruesa, digamos. Después de ahí vamos a ver cómo podemos ver las fracciones. Si yo no tuviera este elemento, esto sería una regla milimetrada y nada más. O sea, directamente no tendría ningún sentido de ser.
Y también vamos a ver que hay transportadores de ángulo, como son estos de acá, que son ya más a lo mejor para la fabricación de piezas, para poder controlar sobre un plano algún tipo de ángulo cuando estamos maquinando alguna pieza. Para el tema de repuesto, esos son elementos que no utilizo. Los que son con tambor, ahí es donde estamos hablando de los micrómetros, que ya vamos a ver cómo funcionan. Y después los que son con aguja. Dentro de los de aguja podemos tener calibres que tienen, hoy ya hay muchos calibres que son digitales, que tienen como si fuera una rueda fónica determinada que según cómo corre, capta una señal y la transforma en un número, ¿no? También hay otros que son con agujas. Y también tenemos lo que son torquímetros, que son elementos para medir fuerza cuando queremos ajustar algún elemento y entonces nos representa en una aguja una medición. Vamos a entrar de lleno porque esto no tiene que ver. Lo que son medidas lineales, bueno, vamos del metro, reglas milimetradas, el pie de rey, que sería el calibre, y lo que son los micrómetros. Y para medidas angulares tenemos los transportadores, eso nos sirve a nosotros los mecánicos. Y ahí es importante saber lo que es la diferencia entre medición y calibrado. En la mecánica, nosotros a veces medimos piezas y a veces calibramos. Para ser concreto, lo que nosotros, cuando medimos, nosotros lo que estamos haciendo es tomar una dimensión real. Digamos. Yo acá quiero saber cuánto mide la válvula, digamos lo que sería la cabeza de la válvula, cuando yo la voy a medir, y voy a estar tomando una medida real. Entonces, yo la puedo dibujar o puedo hacer un plano o puedo necesito una válvula que tenga, una válvula de escape que tenga esta medida. Entonces, ustedes me la pueden vender, un embrague que tenga este diámetro de disco. Y si hago un calibrado, para ese calibrado yo voy a utilizar otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, las ondas. Las ondas o de algas, se dice que son láminas, o sea, láminas de acero, que tienen una medida determinada. ¿Para qué puedo usar esto? Para darle la luz a la moto, la luz de bujía de la moto, para regularle válvulas. O sea, porque la válvula lleva un calibrado con una tolerancia en cuanto al juego que tiene que tener para la dilatación, digamos, de todos los elementos. Si yo regulo mal una válvula, o puede quedar golpeando y ese golpe provocar una rotura de la lámina de aceite, de la capa de aceite y producir un desgaste, no es solamente el ruido que molesta, o le puedo dar poca luz y la válvula, cuando todos los elementos que están entre el árbol de leva y la válvula se dilaten, prácticamente no cerrar, cuando la leva suelta, digamos, no quedar cerrado y no estar asentando perfectamente en el asiento. Eso, a medida que el motor aumente la temperatura, se va a ir incrementando esa dificultad. Y lo que va a producir es que la válvula se va a recalentar, porque la válvula pierde temperatura en el momento que está cerrada. O sea, cuando está cerrada transmite calor al motor. Entonces es la forma en que se refrigera y después puede volver a soportar los 1200, 1500 grados que recibe cada vez que pasa el escape por la válvula. Entonces, ¿queda claro lo que es la diferencia entre medición y calibrado? ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna curiosidad? Gracias, profesor, me dice ninguna duda, ¿cómo sabe? Ninguna duda, porque mientras más pregunten, esto hay que ir soltándose. Digamos, la forma de medir lo que se llama directa o indirecta. Nosotros la directa es lo que le estaba mostrando yo. O sea, agarro un elemento, digamos, y lo mido y lo voy a medir aproximando el instrumento de medición en la posición correcta que tiene que ser y bueno, voy a leer la escala, la voy a poder interpretar.
Y la otra forma es lo que se llama medición indirecta, que en este caso, o sea, hay algunas cosas como por ejemplo la medición indirecta de la luz de válvula, que también lo podemos decir como una calibración, o sea, yo voy a poner un elemento que tiene una medida, un patrón, y voy a comparar. En este caso, esto es un peine de rosca, o sea, cuando yo quiero controlar un bulón y ver la rosca, el paso, no el diámetro, porque el diámetro lo mediría con esto, pero ver qué paso es para saber qué tengo que ir a comprar. Bueno, una forma de medir es ya con un elemento, con un patrón que ya está fijo. Yo tengo que hacer por comparación. Y eso uno vende tornillos, le va a ser muy útil. Bueno, y acá vamos a ver hoy vamos a ver nada más que dos instrumentos de medición porque son los que se usan realmente en la mecánica, los que pienso que ustedes usan en su trabajo. Y conocer las partes principales, ¿no es cierto? Como yo les mostré recién, tenemos lo que es la regla, tenemos una regla milimetrada que es el cuerpo, ¿no es cierto? Que es la escala principal que va a estar en la parte fija del instrumento. Va a tener en la punta una mandíbula, ¿no es cierto? Que sería la que nos va a servir para medir exteriores. Vamos a tener las orejas, que estas orejas son las que yo voy a utilizar para medir diámetro, para medir interiores. Y vamos a tener en la punta una varilla de profundidad, que es... me lo robaron. Digo, que es esta que no se ve. Que es esta que sale acá. Entonces yo con esta voy a poder medir profundidad. Yo también lo voy a poder usar si tiene el freno correspondiente. O sea, vamos a ver que tenemos distintos tipos de frenos. Nosotros vamos a ver uno que tiene el freno acá y de paso tiene un impulsor que afloja un freno mecánico y lo podemos ver, y otro que tiene el freno acá, como vemos acá, que es un tornillo de fijación. Los que vienen con ese tornillo de fijación, nosotros podemos usarlo para comparar. O sea, yo digo, bueno, quiero ver el interior de un buje, entonces tomo la medida, lo fijo y después puedo agarrar el otro y ver y comparar. Y según el juego, es para hacer una comparación rápida, o sea, no es que yo acá estoy tomando la medida exacta, estoy tomando como como un patrón, pero acá puede haber problemas de procedimiento dentro de lo que había matado ahí, porque puede ser que adentro esté sucio, tenga algún cuerpo extraño que que me dificulte la medición o que me lo frene. Entonces, no sería la forma ideal, pero si tiene este freno y ya tenemos cierta habilidad, podemos llegar a utilizar esta forma del instrumento. Y lo más importante, y es lo que vamos a empezar a ver ahora, es el nonio, ¿no es cierto? Que sería este elemento que está acá, que muchos le dicen nonio o vernier, que es la parte que se mueve y que, si ven, tiene una división, ¿no es cierto? Tiene una división que tiene un porqué, vamos a ver directamente, es donde esto deja de ser una regla milimetrada y pasa a ser un elemento que puede medirnos cualquier elemento en décimas de milímetro. Podemos hacerlo con 20, con una escala de 20, o sea que nos vamos a estar midiendo hasta 2 décimas, serían 20 centésimos, o podemos llegar a medir hasta 2 centésimos, según el tipo de calibre que utilicemos. No es lo mismo que un micrómetro, pero se acerca bastante a medir algunos elementos que no necesitamos la centésima. Y bueno, y acá si nosotros medimos, tenemos una pieza cilíndrica mide 35, como vemos que viene acá, la misma medida nos está dando en las mandíbulas, y la misma medida en las orejas, y la misma medida nos está dando en la cola, donde medimos la profundidad. O sea, cuando yo digo 40, tengo 40 midiendo acá, acá y acá. ¿Cierto? En ese sentido miden exactamente
los distintos tipos de calibre. Había con aguja, hay digitales. Y esta es la parte más importante para entender este instrumento. Lo que es el nono, que son los numeritos que tenemos acá. Así que quiero ir pasándolos para que los vayan viendo. Por la copita y vayan pasando. Después vamos a saber qué es lo que estamos viendo acá ampliado. O sea, nosotros lo que vamos a ver ahí ampliado sería esta división que nosotros estamos teniendo en el nonio, el nonio o vernier. Entonces, vamos a suponer que tenemos un nonio de 10 divisiones. Si nosotros no tuviéramos nada acá, el 0 es el que nos da la medida exacta, ¿no es cierto? O la medida de la unidad. O sea, lo que me mide el 0 va a ser el valor. Lo tengo al 0, lo tengo acá. Entonces ahí tengo un valor que es 2. Yo lo estoy ¿En milímetros? claro, en milímetros. Sí, hay inclusive acá el texto dice que en la parte superior mide en pulgadas, ni lo nombro, no le va a tocar, pero en esta era medir nada en pulgadas, a no ser que trabajar en un auto norteamericano muy bien. Pero si a mí digamos, el 0 lo tengo de 2, exacto, de 1 no mide 2. Ahora, olvidemos ahora tenemos todo eso. Ahora si al 0 lo tengo acá, digamos, un poquito, mide 2 y algo. O sea, no me sirve este elemento para medir, porque no hay algo, yo necesito que me diga exactamente, porque quiero poner un retén. Un retén de 2 milímetros medio poco para decir. Es donde si no le podemos agarrar, porque el retén tiene que tener un tiro exacto. Si tiene poco tiro va a perder aceite, y si tiene mucho tiro se va a quemar y va a darle aceite. Entonces yo le tengo que darle exacto. Entonces ahí surge de hacer 10 divisiones, ¿no es cierto?, en el nonio. Esas 10 divisiones coincidan con 9 divisiones de lo que es el cursor de la regla fija. Entonces yo, cuando tengo el 0, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el 10 me va a coincidir con el 9 de la escala milimetrada. Nosotros tenemos una regla fija. Entonces, este tipo de calibre tiene la posibilidad de medir hasta una décima. O sea, yo puedo decir, y me medía, por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Acá tenemos. Estoy midiendo esta sonda. Y la sonda, como todas las sondas, uno ya con los años la toca y decir, bueno, esto es 0.15, 0.20, más o menos, si tenés duda la medida con el micro. Entonces, estoy midiendo la sonda de 0.40 porque no sé si alguna vez a alguno le vio un platino. No tiene ni idea de lo que estoy hablando. Bueno, en la antigüedad el platino era un elemento que se vendía mucho porque era el encargado de arrancar con la producción de la chispa. Lo vamos a ver en la parte del encendido, como para tener una idea de dónde viene. Producía una interrupción de corriente en la bobina y entonces ahí producía la alta tensión. Y había que darle 0.40, la mayoría de los vehículos le dan eso. Entonces, yo acá veo, ahí el 0 no está en el medio, está dentro del medio para allá, entonces digo, bueno, y pide poquito, digamos, pero no tan poquito, porque ya estamos casi en la mitad. Cuando yo sí cuento la escala del vernier, yo veo 1, 2, 3, y la cuarta es la que me coincide justo con la graduación fija milimetrada de que es la regla fija. Entonces, lo que yo tengo que hacer para saber qué fracción de milímetro estoy midiendo, para poderlo interpretar bien, lo que tengo que leer, prestarle atención, por eso la lupa, en mi caso, es ver cuál de las rayitas de abajo
me coincide exactamente con una de las rayitas de arriba y contar en 4, ¿cierto? En este caso, la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, yo tengo 0,4. Para el caso del 0,6, me va a coincidir con la sexta. Entonces, yo puedo decir que estoy midiendo 0,6. Por supuesto, si el 0 estuviera en 12, yo estaría, supónganse que acá lo que tenemos es el número 12. Entonces, yo tengo 12 y le tengo que sumar más lo que me están viendo acá, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como fracción de milímetro, digo, es 12 más 0,6. Y entonces, ahí lo que me va a dar es, puntualmente, en realidad, lo voy a sumar después acá, y entonces me va a dar que es 12,60 o 12,6, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Ok? Lo mismo, bueno, acá se repite el 0. Cuando es 1, también puedo estar midiendo unidades exactas, digamos así. Bueno, cuando es 1 también me va a coincidir el 10 con el, en este caso el 10 con el 10. ¿Cierto? Y si es 1,3, bueno, la misma cuenta. Tengo 1 más y cuento. Y me coincide el 3. ¿Se entiende? Bueno. Si se entendió, ahora en un ratito vamos a ver rápidamente el micrómetro, así podemos hacer ya la parte práctica. El micrómetro tiene, digamos, también un elemento fijo, digamos, hay un cilindro y este cilindro tiene internamente un paso que tiene justamente una rosca que tiene un paso, digamos, yo lo mediría con un peine, estaría haciendo una medición indirecta, recuerda que estuvimos viendo lo que es un peine, y entonces ese paso me va a dar que tiene 0,5 milímetros, digamos, el paso, un paso muy fino, por cada vuelta avanza 0,5 milímetros. Entonces, este tambor es el tambor giratorio, internamente tiene una tuerca de paso 0,5 que se va enroscando o desenroscando. Como yo sé que tiene paso 0,5, sé que una vuelta de tambor lo que me está midiendo es 0,5 milímetros. Y si yo a ese tambor lo divido en 50 partes, ¿no es cierto? Entonces estoy dividiendo al milímetro. Una vuelta son 50 partes de milímetro. 2 vueltas va a ser 1 milímetro. ¿No es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, tenemos lo que es el tope, ¿no es cierto? Y tenemos esta piecita que es la que va fija internamente al tambor giratorio. Y cuando yo lo desenrosco, la piecita se corre. Este sería el UCI. Tiene un freno, que es este de acá, que es para frenar el tambor. Y si yo tomé una medida, o sea, yo quiero tomar la medida del vástago, ¿no es cierto?, de la válvula. Entonces, lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar de acá. O sea, de acá lo agarro para aproximarlo, pero después lo voy a agarrar. ¿Escuchan el ruidito? Sí. Bueno, esto es, digamos, como estos son, digamos, los perfiles de las roscas son realmente muy finos, si yo le esfuerzo de acá lo puedo deformar. Y con constante deformación lo que voy a hacer es que va a tomar juego y la medición, la precisión se va a ir, digamos, a cualquier lado, ¿no es cierto? O sea, en realidad va a perder exactitud, porque yo puedo medir siempre lo mismo y estoy midiendo en una forma bastante precisa, pues no estoy midiendo exactamente. Y entonces, este trinquete tiene un cricket que tiene un resortito, como si fuera tipo piñón de bici, que tiene un torque justo, lo necesario para que arrime, ajuste, yo después pueda fijar el tambor y entonces, una vez que tomé la medición, leo. Entonces vamos a ver cómo
también esto es más seguro también para usarlo como lo que sería pase y no pase. ¿Cierto? Lo que es elementos donde yo lo puedo ver, ahí pasó, y en este también, según donde yo lo mida, acá, en esta no pasa. Bueno, debe ser otra, claro, no son válvulas iguales. Bueno, ya lo vamos a tener como práctica para ver si son válvulas iguales o no. O hay una que está más gastada que la otra. Entonces vamos a ver cómo leemos el micrófono. Acá. Nosotros lo que vamos a ver, este es el cilindro fijo. El cilindro fijo está graduado, está también graduado, digamos, es milimétrico, ¿cierto? O sea, cada graduación de la parte superior es un milímetro y cada línea de la parte inferior es medio milímetro, o sea, está exactamente a la mitad. Entonces, lo que yo voy a ver es que cada vez que yo gire de una vuelta completa, digamos, el tambor móvil, la parte móvil, no es que se va a ir de acá hasta acá, sino que va a ir de acá a acá. Entonces, yo cuando mida, yo acá la primera lectura que tengo que tomar es la que estoy viendo como si fuera el número entero. O sea, estoy viendo que tiene 10, pero empieza a aparecer la raya del 5, de 0,5. Entonces yo ahí tengo que hacer una composición para después sacar. Pongo, o mentalmente lo voy a hacer cuando me voy poniendo canción, cuando tiene 10 más 0,5 porque el 0,5 está apareciendo. Entonces estoy leyendo 10 y medio por lo menos. Pero después tengo que ver en qué altura, digamos, el tambor móvil está con respecto a lo que sería la horizontal de lo que marca el meridiano del tambor fijo, que sería esta línea. Esta línea está exactamente a la mitad, digamos, del tambor fijo. Es la que divide. ¿Y en el tambor fijo tiene alguna raya que coincide con eso o no? El tambor fijo, sí. Y acá justo se está despegando. En el dibujo no se alcanza a apreciar, pero ahí estamos viendo la herramienta del 0,5. O sea, si estuviera más acá, yo diría es 10 y menos 0,5. Ahí voy a interpretar lo que dice acá. Pero yo ahí tengo que, por eso esto hay que verlo bien. O sea, el móvil es que tiene una rayita que tiene que coincidir con la que... La rayita, el móvil es esta línea, que es lo que sería la punta, digamos, esta parte que es la que gira, que tiene un montón de rayitas acá que van a ir pasando a medida que esto vaya girando. Entonces, si lo alcanzan a ver acá, como gira. Esto es bueno tener una cámara para que se transmita acá hacia otra. Se puede implementar. Entonces, yo voy a sumar, tengo 10, veo la rayita de 5, de 0,5, tengo 10 más 0,5 y leo lo que me dice el tambor. Y el tambor me está diciendo que coincide con esta parte, digamos, que es la línea fija, me está coincidiendo el 47, 47. Entonces, es 10 más 0,5 más 0,47. Casi 11 milímetros, pero en realidad es 10,97. Y esta, bueno, 10, 97, 11. Pero si estamos hablando de luces de aceite, por ejemplo, o sea, en un vehículo una luz de aceite cigüeñal, que sería la tolerancia que tiene que haber entre el diámetro del muñón y lo que sería el diámetro de los cojinetes cerrados en su bancada, y a veces es de 0, o sea, de 7 centésimos, de 7, 9. Entonces realmente esa apreciación, esa 3 centésimas es importantísima. Porque a lo mejor yo digo, bueno, le doy 11 y se me va a clavar a lo mejor porque el aceite se calienta, se rompe la película, o tendría que tener menos y le di de más y bueno, al tiempo que te fuga. Entonces, este tipo de instrumentos para medir cigüeñales
y de ahí después comparado con los médicos interiores, que no es algo que nos interese a nosotros en este tema, es fundamental. Pero por el mostrador, si viene alguien con un platillo de válvula, el micrófono. Tenés que tener el micrófono. Venden cojinetes. Y lo veo porque nos ha pasado y mecánicos no saben. Se me desarmó la caja de los cojinetes y no me acuerdo. O sea, yo compro un juego de cojinete vieja, por decir algo así, y vienen 8 cojinetes. Ya vamos a ver lo que porque me miran con qué estás hablando. O sea, son un material, digamos, es donde apoyo el cigüeñal, donde gira, bueno, es una piecita que parece que fuera una media luna, ¿no es cierto? Y tiene un espesor determinado. Y viene de estándar 0.15, 0.25. Si yo no sé cuánto mide, porque no tiene justo la graduación o lo que sea, yo con el micrómetro puedo medir el espesor del cojinete y me voy a la tabla y me va a salir. Y si te traen el cigüeñal, me dejas el muñón del cigüeñal. Bueno, Y no, porque esa medida la sabe el rectificador. ya te la mando directamente. Claro. Una cosa que yo quería, a lo mejor un día viene uno de los socios nuestros, el rectificador, y es interesante ver, puedo decir, bueno, un muñón sería lo que va a ir asentando acá, este sería los apoyos del árbol de leva, este es un árbol de leva, no cigüeñal. Pero es decir, yo para rectificar el muñón de cigüeñal, primero tengo que tener la biela armada, tomo la medida de la biela y rectifico el cigüeñal con ese luz. No es al revés, o sea, la rectificación cigüeñal se hace en base a la medida de la biela cerrada, tobeteada, y entonces con un comparador lo que voy a hacer es tomar ahí la medida del interior o con un micrómetro de interiores que... todavía no se veremos. Muchas veces los coeficientes vienen aplastados por esta definición de profesor Julián. Muchas veces se aplastan con la predicción del motorista. No, sí, estamos hablando de coeficientes nuevos. Claro, que va con el repuesto del mecánico de ahí lo que muchas veces va aplastado. Sí, ahora el cojinete, y ya vamos a ver por qué la semana que viene cuando veamos el funcionamiento del motor. El cojinete siempre se gasta, en realidad, digamos, tiene una forma, así se gasta de herradura, se gasta siempre abajo, porque es donde pega cuando pega la fuerza de la explosión, se gasta ahí abajo, siempre se gasta más el pie de la biela que la tapa. Pero si vos lo medís en el bordecito, ahí te da una idea de la medida. Ahí sí, el rectificador te va a decir, bueno, sabemos la medida estándar. Es decir, yo tengo el cigüeñal por tratar de ser la medida estándar. Y ahí es más, si tengo balización, si tiene raya, bueno, el rectificador puede saber a qué medida va a quedar y compro el corriente. Pero la medida final del cigüeñal la da el rectificador una vez que tiene los cojinetes y lo tiene todo cerrado. Con esto se animan también a usar un micrómetro para medir. Ya está. Bueno, vamos a ver entonces los distintos tipos. Estos son micrómetros de interior. O sea, eso que tenemos ahí es para medir el interior. Si yo quisiera medir el perno, digamos lo que es el orificio donde va a ir el perno del pistón, lo ideal es que utilice un micrómetro para poder ver exactamente la medida. Tengo que utilizar un micrómetro o si no una especie de gasómetro tan chiquito no creo que exista. Y esto sería lo que es un micrómetro interior que nos puede servir para medir la camisa. Esta es una camisa por donde adentro va a ir un pistón, por supuesto que no es este porque no tiene este juego, pero son motores, pero ya camisas húmedas, viejos motores Renault, Peugeot, bueno, o algunos motores grandes de lo que es pesado que todavía tienen los subconjuntos así. Entonces, el mismo principio que el otro micrómetro, yo lo voy a agarrar, lo voy a meter adentro, y
con mucho cuidado, lo que hay que ir abriendo hasta que hay una parte fija y hay un bolsillo que se va a abrir, igual que en el otro micrómetro. Cuando se ajuste, el cric lo voy a tener en este, yo lo voy a poder abrir, el cric va a soltar, ahí lo ajusto y tomo la medida. En realidad en un cilindro se puede usar un buen calibre, porque las tolerancias, digamos, las diferencias de diámetro hoy, en la época de los Renault, que teníamos 77, 76, 72, por ahí, en medida de los que eran 1100, 1300, 1200. Y cuando miden la camisa, ¿se mide la rebarba o abajo? Y tenés que medir la rebarba. O sea, perdón, tenés que medir acá arriba, acá, porque esto después lo quieren venir a ver, tiene una escala. Buena pregunta. Y yo te voy a comprar un juego de árbol. Vos me tendrías que aconsejar que no le haga un cambio de árbol de esto porque no va a servir. Porque el diámetro original de esto es la parte de acá arriba donde no hay desgaste. Y no hay desgaste porque, si ustedes se fijan como el pistón no toca en realidad no toca la camisa, lo que toca son los sellos, los aros. Entonces, siempre esa rebate va a estar marcada por la ranura del primer aro. O sea, esto está agarrado a una pieza que se llama biela y que es la que lo hace tener un movimiento alternativo. ¿No es cierto? Entonces, siempre va a subir hasta el mismo lugar. Y entonces te va a marcar la camisa y te la va a desgastar hasta el lugar donde está el recorrido del aro. Entonces, si yo voy a pedirte un juego de aro y vos querés saber en qué medida está, tenés que medir, muy buena la aclaración, tenés que medir la parte alta o abajo, porque abajo tampoco llega, digamos, el aro hasta la parte más inferior. De ahí es que si tocas esto, tampoco hace falta agarrar un micrómetro, ya te das cuenta que esto se siente, se te engancha la uña, esto no sirve. Pero de ahí es que si lo midiéramos escalonadamente, podríamos ver la ovalización que tiene esta pieza. La ovalización y la conicidad se refiere a lo que es la carrera del pistón y justo la parte donde más presión hay, y donde más velocidad, porque el pistón acá está parado. Esta es una pieza que sube y baja. Si hacemos la cuenta, alguien que tenga ganas de hacer una división, 5.000 vueltas por minuto, esto sube y baja, hagan la división, cada vuelta, o sea, una vuelta cigüeñal, el pistón hizo esto y subió. Lo transformó, lo vamos a dibujar para que lo entiendan, no es de mediciones, porque ya que estamos hablando de esto, yo tengo el pistón, yo me llevé dibujo muchos años en Sevilla, acá tengo la biela, y la biela está agarrada al cigüeñal, que el cigüeñal tiene un muñón que es donde gira sobre sí mismo, y tiene acá el muñón de biela. Y el cigüeñal lo que hace es rotar, es girar, o sea, esto gira. Entonces, en el giro yo voy girando por este lado, la biela se me va inclinando y hace este trabajo. Después lo vamos a ver con ese motor que está en corte. Sí. Son 83 veces los años. 83. Unas cuantas. Así que, imagínense. Entonces, esto, digamos, sube y baja y está limitado justamente por esta distancia. O sea, esta distancia y la biela no me va a dejar que esto se modifique. Entonces, eso es lo que produce lo que sería la ovalización y la conicidad. La ovalización más que nada se produce porque cuando el pistón baja y la biela se inclina para acá y el pistón está recibiendo la presión de la combustión, o sea, muchísimos kilos por milímetro cuadrado, digamos, que hay de presión, que es lo que, como cuando yo pedaleo, digamos, y tengo un tiempo útil que cuando bajo el pedal, bueno, el pistón se apoya de un lado de la camisa, los aros, entonces ahí lo baliza. Y como tenemos 3 aros, hay 3 aros que van a recorrer
un desgaste y después para abajo no llegan todos, entonces también se hace con. Bueno, vayamos entonces a lo cierto, a lo que hice. Yo diría que hagan unos grupos, yo tengo 1,